Buenos días para todos. Un agradecimiento especial a Carlos por esa introducción y a los colegas de una empresa docente por la invitación a participar y divulgar a través de este medio pues, los trabajos que he venido realizando con mi equipo. Bienvenidos entonces a todos los colegas que están conectados y bueno, pues al final, como Carlos ya lo mencionó, pues tendremos espacio para generar un diálogo, una discusión acerca de algunos de los elementos que presentaré el día de hoy. Eh, Antes de continuar o de arrancar formalmente pues, la presentación, quiero agradecer al conjunto de colegas que están pues trabajando conmigo alrededor de la temática y en particular pues quiero hacer un reconocimiento al trabajo de la profesora Paula Rendón, de la profesora Mónica Parra y Juan Molina y los otros personas que ustedes aquí pueden ver en la presentación. Pues gracias a este equipo pues gran parte de los elementos que voy a presentar pues han llegado a ese grado de consolidación y por tanto voy a presentar parte de las discusiones que he logrado desarrollar con ellos. Todo el equipo pues hace parte de un conjunto más amplio que es la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, a quienes también pues extiendo un agradecimiento por sus contribuciones a la discusión. Para hablar un poco de las experiencias en la formación de profesores a las que a las que voy a hacer referencia, ubicaré un poco el contexto en el cual estamos trabajando. Iniciaré entonces mencionando más o menos cómo se ubica este tipo de experiencias en un seminario que tenemos de formación de profesores dedicado a la modelación matemática. Posteriormente hablaré sobre algunas comprensiones que hay sobre la modelación matemática, tanto en el sentido común como en el sentido de algunos investigadores que se han especializado y otros que no se han especializado en la temática. Hablaré posteriormente acerca de esas maneras, formas de hacer modelación matemática, esas ideas o estrategias y cuestiones que los investigadores y los profesores han hecho para darle sentido, para implementarla en las aulas de matemáticas. Pasaré a algunos ejemplos, principalmente pues dedicaré espacio a trabajar uno en particular en relación con el análisis de modelos. Si nos da el tiempo podríamos ver algunas otras y cerraré la presentación con unas consideraciones finales acerca de estas experiencias. Uno de los principales elementos entonces con los que quiero comenzar es ubicar que gran parte de esta investigación o de las investigaciones que hemos realizado han estado ubicados en la formación de profesores y tanto en nuestra experiencia en la formación de estos profesores de matemáticas y en la literatura hemos encontrado una preocupación que de alguna manera dice que gran parte de las prácticas que los profesores hacen en en su ejercicio docente pues tiene que ver o está derivado o fuertemente influenciado por las experiencias, por las maneras en que ellos fueron aprendiendo matemáticas a lo largo de su proceso de formación. En ese sentido, eh, consideramos que es importante preguntarnos qué tipo de experiencias entonces deben vivir estos estudiantes para profesor, qué tipo de experiencias debe proporcionársele en su programa de formación de tal manera que sea de alguna manera también influenciado en sus futuras prácticas. Lo que nos dicen estas investigaciones es que estos estudiantes para profesores, estos futuros profesores, no aprenden de sus profesores solamente los contenidos que están diseñados o escritos en sus programas curriculares. Si están en un curso de cálculo, aprenden cálculo, pero no solamente cálculo, aprenden otras maneras y en cierta manera pues también las formas en que esos contenidos o esos conocimientos pues son llevados al aula. En nuestra experiencia con los futuros profesores y también fundamentado en la literatura internacional, hemos encontrado un conjunto de necesidades
que queremos aquí denominarlo como necesidades de formación, y es que de alguna manera las experiencias que los estudiantes están viviendo generan ciertas visiones compartimentalizadas de su actuación docente. Parecería que de alguna manera hay unas experiencias que se desvinculan de otro tipo de cuestiones que valdría la pena reconocer y discutir. En un momento detallaré un poco más al respecto. Hemos identificado creencias en estos profesores que sirven a su vez a los programas de formación, lo que denomino aquí como formadores de formadores, formadores de profesores, y esas creencias de alguna manera también influyen en la manera como ellos hacen sus clases y en la manera en que los profesores están aprendiendo. Requerimos como tal de amplias posibilidades para aprender matemáticas, eh, trascender a veces esas metodologías tipo expositivas, donde lo que resalta es directamente el contenido, la definición y aspectos axiomáticos, y requerimos no solo de ellos, sino de generar otro tipo de ambientes de los cuales pues vamos a hablar un poco el día de hoy. En complemento con ello, requerimos de un conjunto de estrategias diversas, de diferentes modos de actuaciones que pongan de relieve las diferentes formas de hacer, las diferentes potencialidades, las posibilidades que están ofreciendo cada una de esas cuestiones. Y finalmente, eh, necesitamos generar diferentes usos de la modelación y las tecnologías en estos programas de formación, porque, pues, con base en todo lo anterior, no siempre está en las visiones y no siempre está en los currículos explícitamente establecido. Eh, el programa de formación en el que hemos desarrollado toda nuestra experiencia es un programa inicial de formación de profesores. En Colombia lo denominamos un programa de licenciatura. Es un programa de licenciatura que pretende formar a profesores de la educación básica en la universidad en la cual me desempeño como profesor, y pues está articulado grosso modo en tres grandes ejes. Uno, el saber pedagógico, donde hay un conjunto de cursos, de seminarios que tienen que ver con conocimientos específicos de la pedagogía, currículos, aspectos culturales, evaluación, algunos que tienen que ver con integración de la tecnología, etcétera. También tiene un fuerte componente disciplinar, donde se han estructurado un conjunto de cursos en relación con la aritmética, con el cálculo, con el álgebra, la estadística, la medida y otros cursos como tal de matemáticas. Y tiene un conjunto también de seminarios y cursos que se denominan o se agrupan bajo la denominación de el saber didáctico. Ahí tendríamos entonces seminarios que se dedican a la didáctica de la aritmética, a la didáctica del álgebra del pensamiento racional, de la medida, de la estadística, entre otros. Entre esos, dentro de ese conjunto de elementos del saber didáctico, hay 4 seminarios que pretenden generar una articulación entre la formación, la investigación, en la transición hacia una formación posgraduada, que son seminarios denominados seminarios de especialización, que están en la parte inferior derecha de la tienen diferentes denominaciones, han sido pensados para estructurar, para generar una especie de empalme hacia la formación posgraduada. De hecho, parte de los contenidos se desarrollan eh, con las mismas metodologías y las mismas formas que lo hacemos en la maestría. Y adicionalmente, el espacio de formación de profesores pues tiene otro tipo de espacios ya extracurriculares, que son, por ejemplo, la participación en este tipo de seminarios como el que estamos desarrollando el día de hoy, en el seminario Repensar las Matemáticas que se desarrolla con México. Tenemos semilleros de investigación, entre otros. En, la, en el desarrollo de nuestras experiencias nos hemos dedicado a 2 cursos específicamente,
que son el seminario de especialización 1, del cual pues voy a tomar parte de las experiencias que hemos desarrollado con la profesora Paula y con la profesora Mónica, y el seminario de especialización 2, que está dedicado principalmente al trabajo con tecnología. Parte de las discusiones, y generalmente cuando se generan momentos coyunturales como los que estamos viviendo actualmente pues en Colombia con las reformas a las licenciaturas, parte de las discusiones se han centrado en, bueno, qué tantos cursos deberían haber y cuáles serían los contenidos que deberían desarrollarse en esos cursos por cada eje de formación. ¿Cuántos cursos deberían haber en el componente de pedagogía, en el componente disciplinar y en el componente de la didáctica de las matemáticas? Siempre está la tensión al respecto de qué debería haber y qué debería suprimirse o cómo debería desarrollarse. Sin embargo, frente a esa tensión, nosotros hemos internamente cambiado un poco esa pregunta y nos hemos orientado principalmente nuestra preocupación en cómo reconstituir esos espacios para que haya más y mejores conexiones entre los dominios. Y eso en parte, pues como les decía hace un momento, pues por esa visión compartimentalizada que hemos identificado en parte de nuestros egresados y en parte de nuestros estudiantes. Entonces, nuestra preocupación está en generar en esos espacios formas de establecer conexiones entre los elementos disciplinares, pedagógicos y didácticos al interior de cada uno de los cursos que acompañamos. De ahí entonces que hemos diseñado para el programa de formación un curso específico de moderación en educación matemática. Ese curso pues ya tiene alrededor de 2 años, o sea, estamos en el 5º semestre de su implementación en el programa de licenciatura. Es un curso que intenta recrear aspectos de la modelación matemática, colocar a los estudiantes en el desarrollo de prácticas de modelación, pero a su vez generar reflexiones frente a cómo se ve el conocimiento matemático alrededor de ese tipo de prácticas y generar ideas y posibilidades para implementarlo posteriormente en el aula de clase. Para ello entonces tendríamos que delimitar un poco qué es eso que llamamos modelación matemática. Y la idea básica que está dentro de la idea de modelación en general y de la modelación matemática en particular es que de alguna manera es una forma de estudiar algo que está en un sistema, en un dominio, en una entidad, dirían algunos otros, estudiarlo a través de otro sistema. Ese tipo de ideas parece clave en cada una de estas formas que voy a mencionar más adelante. Parecería que la idea de utilizar un dominio para estudiar algo que está presentando otro dominio es algo que está en el núcleo, que está en las raíces de cualquier visión sobre modelación matemática. Sin embargo, como mostraré pues un poco más adelante, no es solo esa visión cuando estamos hablando desde el punto de vista educativo. Cuando hablamos de modelación matemática, pues estamos hablando de formas de realizar actividad matemática, de aprender, de conocer, de desarrollar ideas matemáticas a partir de aspectos que están en otro dominio. Principalmente muchos autores lo llaman a partir de la realidad, con toda la carga filosófica que el término realidad tenga y que podríamos discutir, bien sea en otro espacio virtual o en otra conferencia. Pero esa relación entre la matemática y la, entre comillas, permítame decirlo en este momento, realidad, ha generado unas expectativas algo altas en lo que significa la modelación matemática. Pero más allá de ello, pues la modelación matemática tiene un conjunto también de limitaciones, limitaciones en términos de tiempo, limitaciones en términos de la demanda que pone a los currículos, la demanda que pone a los profesores para poder desarrollarlo, y eso hace que no sea una panacea, que no sea una receta, una fórmula salvadora frente a muchas cuestiones que vivimos en las aulas escolares. Un elemento también que quiero hacer claridad es que es una idea generalizada principalmente en las personas que no han desarrollado investigación suficiente en el campo.
y es que no es solo una construcción de la representación. Principalmente muchas personas que hacen investigación en otros campos, pues utilizan el término modelación cuando se refieren a construir una expresión algebraica, construir una gráfica de algo o una expresión matemática de algo, y lo que queremos presentar, pues lo que queremos presentar el día de hoy es que la modelación es mucho más allá de ello, es un proceso mucho más amplio donde esa construcción de representación es solamente un pequeño paso dentro de lo que hay ahí. Eso entonces me permite también aclarar de que no solo es el acto cognitivo de traducción entre dos sistemas de representación. Y otra idea que está también presente en diversidad de investigadores es que hay un conjunto de pasos, de ideas a seguir sobre lo que significa modelar matemáticamente. Y lo que quiero también entrar en discusión es que ese tipo de formatos tiene también un conjunto de riesgos. Básicamente entonces la investigación que desarrollamos se ubica en una línea o en un dominio de investigación internacional denominado pues modelación matemática y aplicaciones, del cual pues hay comunidades que se han dedicado a estudiarlos pues, a nivel internacional. En Brasil hay comunidades dedicadas exclusivamente a estudiar modelación matemática en las instituciones escolares, con algunas perspectivas ya claramente delimitadas, y a nivel internacional pues existe la comunidad internacional de profesores de modelación matemática y aplicaciones que tiene pues ya varios números en esta colección de libros que se llama Perspectivas Internacionales en Enseñanza y Aprendizaje de la Modelación Matemática. En toda esta investigación hay una visión un poco generalizada. No es totalitaria, pero sí es algo generalizada en parte de la investigación, y es una mirada a la modelación matemática como un proceso, y un proceso que requiere el establecimiento de algunos momentos, de algunos desarrollos en el tiempo, de algunos desarrollos en algunos espacios escolares, y es una visión pues que intenta generar esa conexión o esa discusión, esa relación entre dos dominios. El caso de los autores que estoy citando en este momento, pues lo que llaman el dominio de las matemáticas y el resto del mundo. El resto del mundo a veces lo denominan como la realidad, a veces lo denominan como conocimientos cotidianos de las otras ciencias, pero bueno, la denominación que tendría ese otro dominio tendría también muchas discusiones, pongámosle cualquiera otra de las denominaciones. Esa visión, que repito es un poco generalizada, pues ahí se resume más o menos en este ciclo que parte de la identificación de un fenómeno, de la identificación de una preocupación de algo que se puede estudiar, darle forma a eso que se quiere estudiar, construir, delimitar claramente preguntas, abstraer relaciones, identificar variables, construir conexiones entre esas variables para posteriormente pues darle forma a través de una representación o de una estructura matemática. Esa parte, digamos, de darle forma a través de una representación, una estructura matemática, pues normalmente se conoce como un modelo matemático. Hay otras visiones un poco más amplias. Se hace un tratamiento matemático que sería lo que aquí está denominado como el elemento 4. Ese tratamiento generaría unos resultados matemáticos que se validarían, se confrontarían con esos resultados que el fenómeno en la vida real estaría generando. Si ese proceso de confrontación, de discusión frente a lo que se está trabajando, pues satisface esas preguntas, esas intenciones con las cuales se dio origen, pues se pasaría, digamos, a decir que se solucionó el problema, se alcanzó aquello que se quería a través del proceso de modelación, y se pasaría pues a generar una comunicación, una divulgación de lo que se tenía. En caso que por algún motivo pues no satisfaga, el modelo no sea válido, deje muchos elementos por fuera porque quizás algunas variables no se tuvieron en cuenta, entonces se volvería a desarrollar el proceso como tal, y en ese sentido es que se habla de que es un ciclo.
porque puede seguirse enriqueciendo a la luz de cuestiones que se hayan dejado por fuera. Lo que quiero entrar a cuestionar, y ya lo he hecho en otros espacios, es que muchas veces esta misma representación que estoy presentando sobre qué significa hacer modelación matemática, dice cosas de lo que se puede hacer en las aulas, pero también deja muchas cosas por fuera. Eh, en diálogos con profesores, en parte de nuestras investigaciones, sentimos que los profesores sienten a veces la necesidad de amarrarse a este tipo de ciclos, a este tipo de representaciones, como si fuese una camisa de fuerza, como si fuese paso 1, paso 2, paso 3, y obviamente pues eso convierte el proceso en algo bastante rígido que no permite, digamos, llevar en cuenta muchos otros elementos que ocurren en la cotidianidad de las clases. Además, pues en este tipo de ciclos deja oculto otro tipo de cuestiones que como profesores o en el campo educativo principalmente, pues nosotros tenemos en cuenta. Y es, ¿para qué hacemos modelación matemática? Hay muchos argumentos de por qué hacerla, pero no todos ellos se dejan ver claramente en este tipo de ciclos. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Cuáles esas cuestiones, esas particularidades del profesor, esas particularidades de los estudiantes, sus roles en este tipo de procesos, pues también quedan ocultos en este tipo de ciclos? Entonces, como mostraré más adelante, van a ver un conjunto de ideas, un conjunto de, de formas de hacerlo que no necesariamente se circunscriben a esta forma de hacer moderación, al ciclo que presenté anteriormente. Hay un conjunto de argumentos que siempre me gusta, digamos, resaltar en relación con por qué hacer modelación matemática, qué es lo que la modelación matemática ofrece que hace que sea importante llevarlo en las aulas de matemáticas. Y bueno, hay un conjunto de argumentos que voy a pasar un poco amplios, algunos de ellos un poco rápido, tienen que ver con la posibilidad de generar competencias, con la capacidad, en generar capacidades para reflexionar frente a lo que pasa en las situaciones, para lo que pasa en la sociedad, para desarrollar una visión práctica de lo que sería, de lo que son las matemáticas, para que no se agoten solo en un conjunto de elementos procedimentales y conceptuales, sino que de alguna manera, pues esos usos de la matemática, pues generarían otras visiones frente a lo que ella es y para lo que ella estaría en las instituciones escolares. Y uno de los argumentos que se utiliza mucho más reiteradamente en las investigaciones es que a partir de la modelación pues se puede apoyar la apropiación de elementos conceptuales, de nociones, de conceptos, de temáticas matemáticas que pues a partir también de algunos elementos motivacionales pues eh, se pueden promover, se pueden trabajar en las aulas cuando se desarrolla modelación. Sin embargo, todos estos elementos que hablan de por qué la modelación, estos y muchos otros que podemos encontrar en la literatura, podríamos decir, bueno, ¿y qué es lo que tiene la modelación? ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que hace que ella permita todo este tipo de cuestiones? Y asumiendo de que algunas de ellas efectivamente se pueden desarrollar, se pueden ver, pueden ser implicaciones para la formación en matemáticas, nos preguntaríamos entonces de qué manera la podemos desarrollar. Y una vez tengamos esas maneras de desarrollarla, la pregunta estaría es si todas esas maneras que vamos a discutir verdaderamente se van a posibilitar todo aquello que los investigadores están haciendo. Y la respuesta, pues anticipo un poco, es que es difusa. O sea, no cualquier manera o no cualquier comprensión de modelación matemática va a permitir todo aquello que pase rápidamente en las diapositivas anteriores. Quiero, para entrar a esta siguiente parte, reafirmar un poco esa preocupación por las maneras de hacerlo al interior del aula
Y es porque a nivel internacional pues hay cierto consenso de los beneficios, de la importancia, de las implicaciones que tiene para la formación matemática desarrollarla a través de la modelación o implementar procesos de modelación. Sin embargo, pues todavía falta mucha evidencia empírica principalmente sobre cómo hacerlo en las aulas, de cómo poderlo llevar, implementar. Y ahí entonces que con los profesores en formación nos preguntemos, retomando un poco lo que hicimos en la primera parte, ¿cómo deberían ser esas experiencias? ¿Qué tipo de experiencias deberían tener estos futuros profesores en la formación, en su formación a través de la modelación matemática? Podríamos tener ahí un conjunto de ideas y estrategias frente a cómo desarrollarlo. Pues en aras de no generar esos conocimientos compartimentalizados, pues buscaríamos desarrollar experiencias a lo largo de los diferentes cursos de matemáticas y no solamente dejarlo acumulado por un curso de didáctica. Sin embargo, también sabemos que eso implica la formación de esos formadores de profesores que implica pues otros proyectos de largo alcance. En particular, me voy a referir a una estrategia muy particular que es un curso ubicado dentro del programa curricular. En ese curso que les mencionaba al principio, buscamos entonces que los profesores conozcan esas diferentes maneras, que discutan y experimenten, realicen ese tipo de cuestiones, ese tipo de tareas, ese tipo de aproximaciones, pero que no solamente las realicen, sino que también discutamos a la luz de la literatura y a la luz de su propia experiencia cuáles serían esos alcances que tendría la modelación. Entonces, me voy a referir a algunas maneras de integrar esa modelación al aula que desarrollamos con los futuros profesores. Y la primera de ellas que quiero referirme es a los denominados problemas en enunciados verbales, problemas expresados en los llamados word problems. Esos problemas verbales son los que han sido principalmente un mecanismo bastante favorecido en los libros de textos como una manera de hacer modelación, como una manera de ver las aplicaciones de las matemáticas. Muchos libros de texto, al finalizar un cierto capítulo, eh, presentan pues su sección de ejercicios y entre la sección de ejercicios pues están un conjunto de enunciados verbales que a veces se mencionan que son formas de ver las aplicaciones, formas de hacer modelación matemática. Para no irnos muy lejos, nuestros lineamientos curriculares publicados en el 98, pues se articulan un poco a esa visión, al menos en uno de los ejemplos, o en varios de los ejemplos, aquí solamente voy a mencionar uno, pero en varios de los ejemplos la manera como se ilustra lo que es la modelación está muy articulado a esa visión de un conjunto de eh, enunciados, de tareas que se ponen para desarrollar ciertas representaciones matemáticas. Este ejemplo que está aquí, pues es un extraído de los lineamientos curriculares de una familia de 4 personas que ha invitado a otros 3 a comer a su casa. ¿Cuántos puestos pondrán en la mesa? Por el estilo, hay otro par de tareas que lo que nos permite discutir sería en relación con lo que se ha investigado sobre modelación matemática, ¿por qué serían importantes este tipo de tareas? ¿Por qué sería importante este tipo de situaciones en el aula? Nos cuestionamos como investigadores y nos cuestionamos con los profesores en formación en este tipo de espacios, cuál sería la visión de modelación que está presente en esta forma de hacerlo y qué limitaciones, pero también qué ofrecería ello en el aula de clase. Al respecto, hemos encontrado un conjunto de investigaciones que mencionan la importancia de este tipo de word problems, de este tipo de enunciados, porque permite generar comprensión de elementos claves de un problema, porque promueve la construcción de modelos matemáticos, o sea, de representaciones matemáticas que de alguna manera reflejan lo que en el enunciado está presentado. Ayuda a que los estudiantes estén en el ejercicio de interpretación de esos resultados matemáticos a la luz del contexto en el cual se está desarrollando. Y bueno, otro conjunto de elementos que justifican
que hablan de la importancia de desarrollar ese tipo de modelación. Sin embargo, en un artículo, bueno, que aquí estoy referenciando, y en otro artículo que bueno, mostraré pues, finalmente en la bibliografía, encontramos que muchas veces este tipo de enunciados verbales eh, se convierten en estereotipos, se convierten en formas bastante rígidas de hacer modelación, en formas bastante limitadas en términos de que a veces se justifica más por la construcción de una representación que por lo real o por los contextos en los cuales se quieren recrear. Incluso, pues muchos de esos contextos son bastante artificiales para los estudiantes, bastante alejados de situaciones que pueden estar ocurriendo o hayan ocurrido, y eso hace entonces que se genere cierta pérdida de sentido frente a lo que se está realizando. Bueno, esa pérdida de sentido se refleja muchas veces en que los estudiantes aprenden a desarrollar este tipo de tareas, obviamente con todas sus ventajas en términos de habilidades para construir representaciones, para generar traducciones entre diferentes sistemas de representación, pero dejan por fuera esa sensibilidad frente al uso de la matemática en contextos de verdaderamente de la cotidianidad. Muy bien. Una forma, digamos, de, de llevar este tipo de tareas al aula sería problematizarlo, o sea, seguir siendo problemas cortos, problemas en enunciados verbales, pero de alguna manera llevarlos a una cuestión un poco más auténtica. Lo que en el aprendizaje auténtico se denomina, bueno, formas en que los estudiantes puedan vivirlos, experimentarlos, que no estén muy alejados de su experiencia. Aquí en la diapositiva pues estoy mencionando un enunciado que posiblemente pues, puede ser problematizado para convertirse en una forma de desarrollar actividad matemática en las clases, de desarrollar modelación matemática a partir de, por ejemplo, de expresiones algebraicas. Bueno, en la misma línea de las tareas, de lo que acabo de mencionar sobre las tareas auténticas, hay ya ciertas discusiones frente a lo que significa realidad, hay ciertas discusiones frente a lo que significa experiencia en conocimientos cotidianos al interior de la modelación, y hay una línea de trabajo que intenta llamar la atención sobre la necesidad de que esos contextos sean auténticos. En esa línea, pues los trabajos auténticos deberían, digamos, ser trabajados a partir de experiencias que se puedan vivir, de cuestiones que otros incluso hayan vivido, y ese es el ejemplo pues, que les presento acá, donde se llama la atención a una eh, este monumento que existe en un centro deportivo con unas dimensiones y se problematiza frente a cómo tendría que ser un gigante que utilizaría ese tipo de zapatos que están en ese centro deportivo. Bueno, ahí está la referencia donde podrían ampliar sobre las maneras en que los estudiantes han desarrollado este tipo de tareas. Nuevamente, entonces esos cuestionamientos que nos pretendemos formular como investigadores y que nos pretendemos formular con estos futuros profesores sería cuál sería esa utilidad en el aula de clase, cuál sería la visión de modelación que está presente en este tipo de tareas ahora auténticas, y también qué limitaciones tendría para el aula. Dentro de los alcances, quiero rescatar de que la visión de realidad, y nuevamente entre comillas, cuando estamos hablando de tareas auténticas, trasciende esa idea de algo inventado, de algo revestido, de algo estereotipado que a veces se presentan en los libros de texto. Por su forma y por lo que las investigaciones han presentado, pues propende, promueve el desarrollo de habilidades, principalmente también para identificar aspectos que son claves dentro del contexto en el que se está evocando en la tarea, y principalmente pues también para
utilizar elementos matemáticos que permitirían dar solución a esas cuestiones que se están planteando al interior de la tarea. Otros aspectos que son favorables a esta forma de hacer modelación es que se pueden fácilmente articular a currículos que son rígidos. Una de las principales críticas que ha recibido la modelación pues es que no permite, que requiere de una amplia eh, de tiempo y que por tanto entonces algunos currículos no permiten, no son flexibles y no permiten que se dedique bastante tiempo a determinado tipo de tareas, pero las tareas de modelación, tanto como los word problems, como las tareas auténticas, demandan un poco tiempo y por tanto pues pueden ser tareas que se ajusten un poco a esos requerimientos curriculares. De alguna manera esa visión de ciclo de modelación se puede desarrollar y a diferencia de los word problems, estas tareas pueden ser un poco más abiertas. Otra manera de ver la modelación matemática tiene que ver con esa idea de construir representaciones, de construir el modelo. Y aquí, pues en el trabajo de Akavi, podemos ver cómo él señala de que es algo problemático desarrollar modelación a través de un contexto real, porque eso implica una serie de preparación para el profesor y un conjunto también de habilidades, algunas de ellas previas, para identificar y delimitar todas esas variables que se presentan, que sin embargo podríamos omitir un poco todo ese tipo de complejidades y desarrollar otro tipo de prácticas que también estarían en la vía de lo que sería la modelación. Y un ejemplo, ya no es tomado del trabajo de Arcavi, pero es análogo a lo que él realizó, significa algo como esto. O sea, tenemos un fenómeno, en este caso de la geometría, ponemos a mover un rectángulo inscrito en un cuadrado y pedirle a los estudiantes que construyan la función, pedir que describan la variación, la covariación que existirían entre las variables que están ahí interviniendo. Dentro de esa idea también de modelación como construcción de representaciones, hemos encontrado en la literatura formas de que se le llama modelación, más como una simulación de formas o de fenómenos. Entonces, a través de determinado tipo de software, simular o construir, llaman también modelar cómo funcionaría, por ejemplo, un ventilador. Ahí referencio uno de los trabajos que llaman la atención al respecto, o a mi izquierda, pues, cómo simular el movimiento de una bicicleta a través del software GeoGebra. Ahí también referencio de dónde lo sacamos. Esa es también ha sido una manera de hacer modelación matemática, pero que tiene una naturaleza bastante diferente. Frente a las preguntas que entonces nos planteamos, habría, em, simplifica un poco esa idea de esa problemática que vivimos todos cuando hacemos modelación de preguntarnos ¿y en qué contexto lo estoy haciendo? ¿Y qué implica el contexto para lo que voy a desarrollar? También se favorecen aspectos principalmente en el desarrollo de simbolizaciones y de representaciones de los fenómenos. Y aquí se trasciende la idea de realidad. O sea, preguntarnos sobre qué es real, por qué es real, qué es lo cotidiano, pues ya no tendría tanto sentido. Bueno, algunos otros elementos frente a eso que ya mencionaba, frente a la traducción entre sistemas de representación o entre dos dominios y principalmente frente a muchos elementos de lo que es el ciclo de la modelación perderían sentido. Dos elementos que voy a mencionar un poco rápido, pues tendría que ver con otra manera de hacerlo, sería la última manera que estaría mencionando sobre la modelación matemática, que es a través de proyectos. Esa es una manera que hemos implementado con los estudiantes de la licenciatura porque no solamente entonces trabajamos tareas puntuales y discutimos, sino que desde el principio del semestre empezamos a generar motivaciones para que ellos se pregunten por algún aspecto de su interés, con algo que les haga llamar la atención, donde ellos vean que la matemática puede aportar para desarrollar lo que ellos encuentren de su interés o encuentren problemático. Eh, Al interior de estas formas también de hacer modelación,
o sea, a través de proyectos, encontramos dos orientaciones. Una por la vía donde el tema es libre y se desarrolla el proyecto más al estilo de investigación, eh, donde todo va emergiendo a la luz de lo que va apareciendo en las comprensiones del fenómeno, y otro donde es un poco más orientado, donde quizás el profesor tiene una relación más directa en la delimitación de ese fenómeno. Dos de las experiencias que hemos desarrollado con esos profesores, pues están reportadas en estas comunicaciones, eh, que ya ustedes pues pudieron ver aquí en la diapositiva. Ahí están los autores, que son un conjunto de estudiantes ya en ese momento pues egresados del programa, y se preocuparon principalmente algunos por las particularidades de sus familias y querían utilizar matemáticas para desarrollar ciertas justificaciones frente a lo que pasaba en la economía familiar, y otros, pues a partir de una motivación un poco ecológica, empezar a mirar qué es lo que hay detrás del consumo de bolsas plásticas. Los invito a que lo lean con mayor detalle en las memorias de este evento académico, para que conozcan cómo lo desarrollamos y sobre todo que las diferencias entre cada uno de esos aspectos. Bueno, entonces, para cerrar, voy a resumir un poco frente a esas maneras que mencionaba hace un momento. Grosso modo, pues, tendríamos cuatro eh, clasificaciones, cuatro maneras en grueso de hacer modelaciones. Una, los enunciados verbales, la construcción de representaciones, la modelación a través de proyectos, y una otra que en otro momento pues podríamos desarrollar con mayor detalle, acerca de el uso y análisis de modelos. Dentro de estos enunciados verbales, pues tendríamos aquellos que son los llamados enunciados estereotipados, y aquellos auténticos, e incluso aquellos auténticos eh, serían para discutir. ¿Auténticos en qué sentido? Si cobijan, recogen la experiencia que tienen los sujetos para poder a partir de ahí moderarlo, o si son problemas auténticos pero que son externas completamente al sujeto. Eso implica otro tipo de discusiones, que en ello está trabajando la profesora Paula Rendón, del equipo de trabajo que les he mencionado, acerca de cuál es el rol del contexto y este tipo de cuestiones en el aprendizaje de las matemáticas. Dentro de las representaciones, entonces, tendríamos representaciones gráficas y representaciones como formas de hacer simulaciones. Dentro de la modelación a través de proyectos, tendríamos algunas orientaciones frente al desarrollo de un contenido, o una modelación libre, como le mencionaba, que se desarrollaron en estas dos experiencias de los profesores. Y un espacio que estamos desarrollando en ese momento, es ese uso y análisis de modelos, donde los estudiantes no construyen el modelo, sino que utilizan modelos ya construidos, modelos que en ciencias ya existen, y a partir de ellos empezamos a estudiarlos, empezamos a interpretarlos y a usarlos para desarrollar a partir de ellos pues actividad matemática. Cada una de estas formas podemos hacerle muchas preguntas, preguntas en relación al tipo de contexto que está involucrado, esa relación o esa fuerza que tiene ahí eso que llamamos realidad, y cada uno de ellos pues nos generaría diferentes énfasis y diferentes incluso preguntas de investigación a desarrollar. Si nos preguntamos por los propósitos, cuáles son los alcances que tendría cada una de ellas, pues no todas tienen el mismo propósito. Algunas se enfocan más en las habilidades, otras más en la motivación, otras más en la comprensión conceptual, otras más en el desarrollo de lo que llamaríamos, que en otro momento también podríamos discutir, la competencia de modelación. Podemos preguntarnos, ¿y qué rol tendrían los profesores y los estudiantes ahí? ¿Cómo participarían ellos en cada una de esas maneras? Y la respuesta no es única, y depende principalmente del ambiente de clase en el que se desarrolle, pero de cada una de las formas de hacer modelación.
Y si le pusiéramos otro lente frente al alcance que tendría ese constructo matemático dentro de la tarea, pues también habrían diversidad de énfasis. No todos los modelos tienen el mismo propósito. Algunos tienen un carácter meramente descriptivo, otros prescriptivos, otros para controlar algún fenómeno o una situación, y cada uno de esos alcances pues pondría eh, pondría de relieve otro tipo de cuestiones. Bueno, en otro momento, pues los invitaría a leer un poco este tipo de tareas en relación con el análisis de modelos. La manera como los hemos estructurado les podría ejemplificar cómo se estudia, por ejemplo, elementos de la función cuadrática a través del uso de un modelo como el del crecimiento fetal, que no es un comportamiento cuadrático. Sin embargo, pues ello nos permitiría generar reflexiones frente a qué es y qué no es lo cuadrático a partir de la variación. Eh, Dentro de este proceso de formación de profesores, nos interesa principalmente que ellos reconozcan qué es lo que subyace, qué es lo que hay en todas esas maneras de modelación matemática, qué es lo que hace, qué es lo que se propone, cuáles son sus alcances. Y eso tiene que ver con la denominación que se tenga. Si va a ser un proceso, si va a ser un ambiente de aprendizaje, si la modelación es una competencia, si es una estrategia, un método de enseñanza y muchas otras denominaciones que podríamos tener. Pero principalmente ello para señalar de que no existe esa comprensión homogénea frente a lo que es la modelación ni su integración en las aulas. Para nosotros es importante que nuestros estudiantes reconozcan que no todas esas maneras de hacer modelación tienen los mismos propósitos. E incluso aquellos estudiantes que en sus trabajos de grado se orientan por desarrollar trabajos de grado orientados hacia la investigación en la modelación matemática, les pedimos que sean muy consistentes frente a qué tipo de alcances, qué tipo de conclusiones quieren generar, y eso tiene que ser coherente con la manera en que ellos lo hagan en el aula. Porque como lo decía al principio, pues se dice de la modelación a nivel general muchas cuestiones, pero no se dice de lo particular cómo se hace. Y no cualquier manera, no cualquier forma de hacerlo, pues va a generar las mismas conclusiones. Bien, cierro entonces con esta diapositiva en el cual em, ratifico en nuestra visión con el cual hemos organizado estos cursos de la importancia de que los estudiantes tengan diversidad de experiencias de modelación, que reconozcan qué ofrecen, pero qué limitaciones. ¿Qué limitaciones? Pues tanto en la práctica escolar como también en los contextos en los cuales ellos se van a desenvolver. Y principalmente, pues, más allá de decir esto es o no es modelación, quisiéramos trascender un poco las denominaciones y trascender también que esas ideas estereotipadas para pasar a centrar la atención más en eso que está ofreciendo y esas limitaciones que podría tener. Bueno, aquí presento pues algunas de las referencias que he utilizado en la discusión y en las investigaciones a nivel general. Les agradezco mucho su paciencia, su atención y bueno, pues vamos a dar espacio entonces al momento de discusión.